Ahora, ¿cuáles son estas estrategias? La estrategia número uno, que es una de las estrategias yo considero más poderosas porque nos permiten capitalizarnos del inicio de un movimiento en el gráfico diario, el inicio de una tendencia intradía. Esta estrategia se llama el rompimiento de tiburón. El rompimiento de tiburón es una estrategia que es el rompimiento y retesteo de la EMA 50 en el gráfico de una hora o el inicio de la tendencia intradía en los gráficos de una hora, de 4 horas. En los siguientes 20-30 minutos voy a explicar con ustedes exactamente cuáles son las características, los elementos de esa estrategia, cómo ejecutarla, dónde tomar ganancia, dónde poner el stop loss y todo lo que requieres para ser redituable con esta estrategia. Así que vamos a empezar. Hola, ¿qué tal, traders? Excelente día. Vamos a explicarles por fin nuestra primera estrategia de especulación en el mercado. Así que vamos a dividirlo en dos secciones. La primera sección es la explicación de la estrategia, que simplemente les digo cuáles son los elementos que requiere uno para operar esto, y después en la ejecución de la estrategia. La explicación es muy sencillo. La primera cosa que buscamos cuando estamos efectuando esta primera estrategia, que es el rompimiento de tiburón, es la primera estrategia que les voy a compartir, buscamos que en el gráfico diario, en el gráfico de un día, tengamos un rechazo de un soporte y resistencia fuerte. Es decir, cuando vaya a tener un retroceso el mercado, esto es un retroceso o un nuevo impulso, un retroceso o un nuevo impulso, ahí es donde vamos a estar checando los niveles de soporte y resistencia, en estos niveles, antes de un retroceso o antes de un impulso, antes del retroceso y antes de un impulso. Esas son las zonas que nos interesa checar en el gráfico diario, que se haya encontrado un buen rechazo para poder entrar. Y al revés también, cuando vamos hacia abajo. Es la misma situación. Buscamos una entrada antes de los retrocesos y una estrategia en este caso, antes de los impulsos. Una entrada antes del retroceso y una entrada antes del impulso. Eso es lo que buscamos. Ese es el paso número uno. Y aquí podemos ver cómo tuvimos un impulso y ahorita un retroceso. Antes del retroceso, vimos cómo aquí el día 21, martes de febrero de este año, tuvimos un rechazo con un martillo previamente, en una zona donde podemos ver que es un soporte que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, excelente toque. Son muchos toques, más de 5 toques ya es un nivel muy muy importante. Entonces, ya que tengo que viene un rechazo fuerte, es decir, un posible pullback hacia abajo, ahí es donde yo ya sé que, como dice la frase que les platiqué, en temporalidad múltiple, el inicio de un impulso o retroceso en temporalidad mayor es el inicio de una tendencia en la temporalidad menor. Por lo tanto, si aquí va a haber un retroceso en el diario, en el gráfico de 1 hora y de 4 horas debería estar iniciando una tendencia, que es lo que vamos a ver ahorita y donde vamos a identificar nuestra estrategia. En cuestión de las temporalidades mayores, simplemente checamos el semanal y el mensual para ver si hay algún tipo de confluencia que soporte la tesis o el modelo de que vamos a vender en este retroceso. Aquí podemos observar cómo en esta semana simplemente no había mucho, simplemente un poco de desaceleración en el gráfico semanal. Lo que es bueno porque nos dice que el mercado no tiene tanta fuerza para continuar subiendo. Y en cuestión del gráfico mensual, veo como el mes pasado, todo enero, tuvimos un rechazo de la EMA 50 y una vela envolvente, lo que hace que el mensual sea alcista. Así que, como quien dice, esto simplemente sería una jugada de un retroceso diario. Y ahí está nuestra predicción diaria hacia la baja después de este martillo. Así que ahora sí, vamos a las temporalidades menores para ver cómo es como tal nuestra estrategia. Y aquí se ve la estrategia, familia. Es sencillo. La estrategia con el principal punto de la estrategia en las temporalidades menores es un rompimiento y retesteo de la EMA 50, como ven aquí. Así de sencillo. Eso es muy simple, muy fácil. Repito,
En el gráfico de 1 hora buscas un rompimiento y retesteo de la EMA 50. Eso es lo que buscamos. El gráfico de 4 horas nos sirve simplemente para filtrar, es decir, asegurar que no esté en nuestra contra al momento de la entrada. Por ejemplo, aquí la entrada ocurrió aquí y ya teníamos un doble techo previamente a la entrada. Entonces esto es una acción de precio a nuestro favor. Así que por eso decidimos entrar. Vamos a poner desde el inicio cuáles son los puntos a buscar en esta estrategia. El paso número 1 se los voy a poner acá. Lo primero que buscamos para la estrategia: rompimiento de tiburón. Ok. Esa es la estrategia número 1. Rompimiento de tiburón. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que vamos a buscar es lo siguiente. El número 1 es en el gráfico diario. Buscamos un soporte y resistencia diario clave. Eso es lo que estamos buscando. Es decir, que tengas esto. Tengamos un soporte desde el cual estemos jugando el movimiento, ya sea un retroceso o un impulso. El número 2, la segunda cosa que buscas es que en ese soporte o resistencia donde el gráfico diario está llegando haya desaceleración o rechazo de vela japonesa. En este caso lo que vimos fue como, fíjense cómo el mercado hizo un rompimiento de la EMA 50, retesteo, mucha aceleración los primeros 3 días y después empezó a crear desaceleración y tocó previamente este soporte, esta resistencia lo tocó una vez aquí y otra vez acá. Entonces creó desaceleración en esta zona, creó un martillo muy grande, un martillo masivo y ahí es donde nos fuimos en venta. Primero buscas el soporte, luego buscas que haya rechazos, que haya toques, que haya mechazos, que haya velas que te esté diciendo que el mercado no quiere subir o bajar. Y ahí es donde entramos en una de esas velas. El tercero, y es también lo que caracteriza como tal al tiburón, al rompimiento de tiburón, es el rompimiento y retesteo de la EMA 50 en el gráfico de 1 hora. Eso es lo que estamos viendo en las temporalidades menores. ¿Qué significa el rompimiento y retesteo de la EMA 50? Te dice que básicamente el mercado, si venía de una tendencia alcista y rompe hacia abajo y hace esto, lo más probable es que haya roto la EMA 50, que es esta, digamos que esta es la EMA 50, viene el precio, y cuando la rompe hacia abajo, usualmente la tiene que retestear, porque la EMA 50, recordemos que nos está diciendo que el mercado está en tendencia, y cuando la rompe del otro lado significa que cambió la tendencia, es decir, de estar en un mercado alcista creando nuevos máximos, cuando rompes la EMA 50 de 1 hora, te dice que el gráfico de 1 hora está a punto de cambiar la estructura del mercado, de cambiar de tendencia. Por lo tanto, esta es nuestra oportunidad donde entramos. Medimos el impulso que fue el rompimiento, la onda 1 de Elliott, y entramos aproximadamente entre el 38.2, que es la línea roja, y el punto 5, que es la línea color rosita. Les pongo los niveles. Esas son las zonas de entrada. La entrada usualmente es por el 38. Aproximadamente, más o menos así es un rompimiento de tiburón. Viéndolo aquí en el gráfico, dense cuenta cómo está acá. Tuvimos el doble techo, rompe, crea un nuevo mínimo, cambio de estructura, rompimiento de la EMA 50, retesteo de la zona. Fíjense que aquí rompió un poquito más arriba de la EMA 50, pero de volada luego continuó cayendo. Y ahí es donde nosotros entramos, en el 38.2. Y el precio nomás continuó cayendo hasta tocar nuestro target en aproximadamente 4 horas. Acá fue la entrada en el gráfico de 5 minutos.
Aquí en el rompimiento de la masa de 5 minutos se consolidó un poco y puff, cayó fuertísimo a nuestro favor. Eso es todo en cuestión de la explicación de la estrategia, familia. Es muy sencillo. El rompimiento de tiburón es simplemente en cuestión de estructura interna para el mercado es, tienes la tendencia intradía de 1 hora y cuando esa tendencia cambia, es decir, de estar haciendo nuevos máximos, cambia a crear un nuevo mínimo y va a empezar a crear nuevos mínimos, es decir, una tendencia bajista, los rompimientos de tiburón es el primer señalamiento de que la estructura va a cambiar. Entonces atrapas el inicio de la tendencia intradía. Eso es un rompimiento de tiburón. Así de fácil, así de sencillo. Ahora les voy a explicar cuáles son los targets, cuáles son el stop loss y la manera en la que ejecutamos. Así que vamos viendo. Realmente es sencillo. Estos son puntos que van a requerir apuntar. Checando el mismo ejemplo van a poder darse cuenta cómo la hora de la entrada, el Fibonacci siempre lo tenemos que tener en todos los gráficos, especialmente en el de 5 minutos. Es importante, porque aquí me dice dónde están las entradas. En el de 5 minutos veo cómo cuando me rompe la EMA de 50 de 5 minutos fue mi entrada. Aquí fue, en esta vela, a las 9:05 de la mañana. Entro. El stop loss de todos los tiburones es en el 75% o 0.75, que esa es la línea blanca acá arriba. Ese va a ser nuestro stop loss, la zona donde nos salimos y el trade se va en nuestra contra. La cantidad de pips de stop loss son 25 pips. Y nuestro target para todos los tiburones va a ser grábense esto y escríbanlo. El target de los tiburones es la EMA 50 de 4 horas. Es decir, si entramos aquí, el target hacia abajo va a ser la EMA 50 de 4 horas que está por aquí en esta zona. Yo siempre lo pongo un poquito antes, unos pips antes, porque me gusta que sí se toque el target. En este caso obviamente cayó mucho más fuerte, pero yo siempre soy más cauteloso en mis targets y los pongo antes de la EMA 50 de 4 horas. Pero idealmente pude haberlo puesto aquí abajo. Fui por 1.3 aproximadamente, pero pudimos haber ido por un casi 1.5. Yo prefiero ser un poquito más conservador, pero que siempre toque mis targets. Ese es el target. Apuntémoslo. Vamos a apuntar eso. El punto número 4 sería stop loss colocado en 0.75 Fibonacci. El retroceso de Fibonacci. Y el 5 sería el TP o el target, el take profit o toma de ganancia. Es colocado en la EMA 50 de 4 horas. Esos son los requerimientos de los rompimientos de tiburón. Bueno, de hecho voy a agregar algo más aquí en el número 3, que es el rompimiento retesteo de la EMA 50 de 1 hora / el nivel de 38.2 de Fibonacci. Ese es el criterio como tal, el criterio completo. Y así, es una técnica muy sencilla que se presenta todas las semanas, no diría todos los días, quizás todos los días, en distintos pares. Así que nuestro juego o el objetivo tú como trader es que cada día que hagas tu escáner semanal vas a encontrar estas estrategias en distintos pares. A lo mejor esta semana van a ser los euros, o la siguiente semana van a ser, en los siguientes 3 días van a ser las libras, o los kiwis o los australianos. Y va a ser que tú filtres de los 5 tiburones que hay en el mercado, vas a filtrar el que más se adecue a los criterios que tienes, el que esté más limpio, el que tenga mejor estructura, el que tenga más riesgo-beneficio. Y así es un juego que vas a estar volviéndote un maestro, que vas a estar puliendo semana tras semana hasta que te vuelvas un experto en leer el mercado y saber cómo ejecutar
y manejar estas operaciones. Así que familia, esto fue la primera estrategia, el rompimiento de tiburón. Espero haya sido fácil de entender, que es una estrategia muy simple. Nos vemos en el siguiente video y la siguiente estrategia. Bye bye.